Hola, vamos a nosotros presentar todos los temas que vimos durante este semestre. En la primera etapa vimos magnitudes escalares y vectoriales, características de las magnitudes vectoriales, los componentes rectangulares de un vector, componentes polares de un vector, etc. En el primer tema, las magnitudes físicas se pueden clasificar como escalares y vectoriales. Las escalares se precisan por completo mediante un valor numérico y una unidad de medida. Las magnitudes vectoriales se precisan mediante un valor numérico, la unidad de medición correspondiente y además una dirección. Las características de las magnitudes vectoriales. Un vector es una magnitud física con propiedades direccionales y se especifica mediante un número, su unidad de medición correspondiente y la dirección en la que está orientado. Componentes rectangulares de un vector. Ya se dijo que encontrar los componentes de un vector no es otra cosa que transformar sus coordenadas polares en coordenadas rectangulares. Componentes polares de un vector. En el caso de los triángulos rectángulos, se les llama catetos a los lados que forman el ángulo recto del triángulo y el otro lado, que es el mayor de los tres, es la hipotenusa. Los catetos toman diferentes nombres que dependen del ángulo formado por alguno de ellos y la hipotenusa. Se le llama cateto adyacente al lado del triángulo que es parte de un ángulo formado por esta y la hipotenusa, y cateto opuesto al que se encuentra frente a dicho ángulo. Método de los componentes para la suma de vectores. La cantidad escalar no se suman o restan de la misma forma que las cantidades vectoriales. Para la suma o resta de estas últimas se les requiere de un procedimiento que toma en cuenta la dirección de los vectores para llegar al resultado correcto. Movimiento en una dimensión. El momento en una dimensión es cuando nos referimos al movimiento que tiene un cuerpo con dos trayectorias, una línea recta. También se le conoce como movimiento rectilíneo. Ecuaciones del movimiento rectilíneo. Para resolverlo se requiere de la comprensión y el manejo de las siguientes variables: posición inicial, posición final, velocidad inicial, velocidad final, aceleración e intervalo que transcurre en el cambio de posición. Análisis gráfico del movimiento en una dimensión. Otra forma de describir el movimiento en una dimensión es el análisis gráfico. Este consiste en interpretar a partir de una gráfica los cambios de posición o de velocidad de un cuerpo al moverse de un punto a otro. Cuando se realiza un análisis gráfico, es necesario especificar qué variables vamos a observar. Análisis del movimiento en una dimensión desde el punto de vista de las leyes de Newton. La primera ley de Newton es: todo el cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley es cuando un cuerpo se encuentra bajo la acción de una fuerza neta no balanceada. La aceleración producida directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Y la tercera ley es: a toda fuerza de acción corresponde otra fuerza igual y contraria llamada reacción. En la etapa 2, que se llama cinemática, el movimiento en una y sus dos dimensiones, el primer tema fue la caída de los cuerpos, donde vimos la concepción aristotélica y galileana sobre la caída de los cuerpos. Aristóteles decía que todas las cosas están constituidas por cuatro elementos fundamentales, que son fuego, agua, tierra y aire. Aristóteles sostenía que cada uno de estos cuatro elementos que forman el mundo posee afinidad entre sí, y por lo tanto, estos tienen una tendencia a unirse, y que solo era posible evitar esa preferencia por agruparse con otros elementos similares mediante la acción de alguna fuerza que los se pusiera. Galileo decía que si se dejaban caer dos bolas desde la misma altura, las dos caerían al mismo tiempo, ya que el peso es independiente de la velocidad.
La caída libre es el movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. Dicho movimiento tiene las siguientes características. Es un movimiento con trayectoria vertical rectilínea y es un movimiento que parte del reposo. El tiro vertical es el movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo para después moverse bajo la acción de la gravedad. Este movimiento, al igual que la caída libre, es gobernado por la acción de la fuerza gravitacional y de la aceleración que esto produce. El tiro horizontal es el movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección paralela a la superficie terrestre. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes. El tiro parabólico tiene lugar en dos dimensiones, es decir, tiene un movimiento horizontal, pues el proyectil se desplaza lateralmente hasta regresar a la Tierra y simultáneamente se desplaza en el eje vertical. En la etapa 3 se vieron los temas de desplazamiento lineal y angular, el radial, revolución y el grado sexagesimal con medidas angulares, velocidad lineal y angular, periodo y frecuencia, y fuerza y aceleración centrípeta. El desplazamiento lineal se define como el ángulo descrito por un cuerpo que se encuentra en movimiento recto y el desplazamiento angular se define como el ángulo descrito por un cuerpo que se encuentra en movimiento circular. El radián se define como un ángulo formado en el centro de un círculo por un arco de circunferencia cuya longitud mide lo mismo que el radio del círculo. La revolución es una unidad de frecuencia que se usa también para expresar velocidad angular. El grado sexagesimal es el ángulo central subtenido por un arco cuya longitud es igual a la tricentésima sexagésima parte de una circunferencia. La velocidad lineal se define como la razón de cambio de posición con el tiempo, y la velocidad angular es la magnitud de desplazamiento angular dividida entre el tiempo que se tardó en recorrer dicho ángulo. El periodo es el tiempo que tarda un objeto en movimiento circular en efectuar una revolución completa, y la frecuencia se le llama a eso el número de ciclos por unidad de tiempo que efectúa un cuerpo en movimiento vibratorio, ondulatorio o bien, como en nuestro caso, movimiento circular. La fuerza centrípeta es una trayectoria circular. La aceleración apunta directamente hacia el centro del círculo, se dirige radialmente hacia el centro de rotación y es la que provoca el movimiento en una trayectoria circular y no en forma recta. Y la aceleración centrípeta significa buscando el centro, y este movimiento acelerado requiere una fuerza dirigida hacia el centro de rotación. Etapa 4. Aplicaciones de las leyes de Newton. Con el fin de tener buenos resultados en la aplicación, la segunda ley del movimiento de Newton, tenemos que conocer y reconocer todas sus fuerzas que actúan sobre un cuerpo. El diagrama de cuerpo libre consiste en la representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto en un sistema de coordenadas. Movimiento sobre un plano sin fricción. Para el análisis vectorial de las fuerzas y resolución de problemas, necesitamos elaborar un diagrama de cuerpo libre. El procedimiento general de elaboración es un diagrama de cuerpo. Primero es identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y determinar su movimiento sobre el plano horizontal o sobre un plano vertical. Si existen fuerzas en alguno de los cuadrantes, se descomponen en sus componentes rectangulares Fx y Fy. La fuerza de fricción se debe a una resistencia natural constante al deslizamiento entre materiales en contacto dentro del medio, debido al rozamiento entre los materiales. La fuerza de fricción F se supone el movimiento de deslizamiento entre las superficies en contacto y sigue dirección paralela a ellas. Es decir, que la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza de compresión, y como vimos es numéricamente igual a la fuerza normal. La fuerza de fricción aparece cuando hay movimiento o cuando un cuerpo se encuentra en reposo. Además, depende de la naturaleza de las superficies en contacto y de la composición de las que mantienen unidas. Coeficiente de fricción estática. Si un objeto se aplica una fuerza y este no se mueve, se debe a la fuerza de fricción estática, la cual se opone al movimiento del cuerpo. Esta fuerza máxima de fricción estática viene dada. Coeficiente de fricción cinética. Cuando la fuerza aplicada a un objeto es superior a la fuerza de fricción estática máxima, el objeto se mueve, pero la fuerza de fricción no desaparece, sino de ahora actúa fricción en movimiento, y entonces la fuerza se opone al movimiento, que es llamada fricción cinética. La fuerza de fricción
cinética es proporcional a la comprensión, la cual es igual a la magnitud a la fuerza normal, ejercida por el plano sobre el objeto que se desliza por él. UK es el coeficiente de fricción cinética y la fuerza de fricción cinética es para fines prácticos constante y toma un valor único independiente de la velocidad con que se mueve el objeto. Dado las fuerzas de fricción, tanto estática como cinética, dependen de los coeficientes de fricción y de la fuerza normal, y esta última es la misma. Se concluye que lo que hace la diferencia deben ser los coeficientes de fricción, por lo tanto, esos coeficientes de fricción son característicos de los tipos de materiales que se ponen en contacto. Como podemos ver, sus coeficientes son diferentes al momento de tener cierto contacto con los diferentes materiales. Estática es la parte de la dinámica que se encarga de analizar el equilibrio de los cuerpos. La primera condición del equilibrio es un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio translacional si solo la suma de su vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Cuando un cuerpo está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Fuerzas coplanares. Son sistemas de fuerzas que encuentran en el mismo plano. Fuerzas no coplanares. Son sistemas de fuerzas que actúan en diferentes planos, es decir, que actúan en tres espacios dimensionales. En tres dimensiones, perdón. Fuerza concurrente se dice que dos o más fuerzas son concurrentes y sus líneas de acción se cruzan con el mismo punto. Fuerzas no concurrentes son sistemas de fuerzas cuyas líneas de acción no se cruzan en el mismo punto.